Bueno, pues ahora pasamos al siguiente bloque del temario de este año, que sería la célula. Vamos a hablar de la organización y la fisiología celular. En primer lugar, tenemos que definir lo que es una célula y para ello tenemos que hablar de la teoría celular. La teoría celular moderna se puede resumir en cuatro epígrafes muy importantes. En primer lugar, la célula es la unidad morfológica de los seres vivos y todos los seres vivos están formados por una o más células. Por lo tanto, unidad morfológica. En segundo lugar, la célula es la unidad fisiológica de los seres vivos, ya que en ella se producen las reacciones químicas del ser vivo, incluyendo procesos de obtención de energía y también los procesos de biosíntesis, es decir, de fabricación de biomoléculas. Todo esto, como decimos, ocurre dentro de la célula. Además, la célula es la unidad genética de los seres vivos, ya que toda célula procede de otra célula preexistente y además las células contienen el material genético hereditario necesario para generar copias de esas células, es decir, para tener células hijas con un material genético completo. Muy bien. Por último, tenemos la célula, es la unidad vital de los seres vivos. ¿Y eso qué quiere decir? Que la célula es la entidad o la unidad mínima que realiza las tres funciones vitales que os recuerdo que es relación, nutrición y reproducción. Una vez hemos definido a la célula, vamos a comparar las células procariotas con las células eucariotas. En primer lugar, hay que destacar que las células procariotas son más pequeñas, mientras que las eucariotas son más grandes. Las procariotas miden entre 1 y 10 nanómetros y las eucariotas entre 5 y 100 nanómetros. La complejidad de los procariotas es menor y la de las eucariotas mayor. Si comparamos sus membranas celulares, son similares, pero en las procariotas no aparece el colesterol. Sin embargo, en las eucariotas sí. El citoplasma está presente en ambas células y la pared celular, en el caso de las procariotas, la pared bacteriana, pero en el caso de los eucariotas la encontramos en las células eucariotas vegetales y están compuestas principalmente por celulosa. Tenemos que recordar también que las células de los hongos son eucariotas de un tipo más similar al animal y que tienen una pared compuesta principalmente por quitina. Los ribosomas de las células procariotas son 70S, es decir, un poquito más pequeños, mientras que las de eucariotas tienen un coeficiente de sedimentación de 80, es decir, son 80S. Las células procariotas no tienen orgánulos membranosos, mientras que las eucariotas tienen muchos orgánulos membranosos. Y por último, la envoltura nuclear no aparece en las células procariotas, por lo que no tienen un núcleo verdadero. Sin embargo, en las eucariotas sí que tenemos una envoltura nuclear y eso da lugar a que haya un verdadero núcleo que separa el ADN del citoplasma. Seguimos comparando. El ADN de las células procariotas es bicatenario, circular, desnudo, es decir, no está unido a ninguna proteína. Y además los genes son continuos, por lo que no tiene presencia de intrones. En eucariotas, el ADN es bicatenario, lineal, asociado a proteínas. Normalmente suelen ser las histonas. Y presentan una secuencia que son los intrones que no codifican para proteínas, por lo que los genes son discontinuos. Los cromosomas de la célula procariota, en realidad podemos hablar solo de un cromosoma que es circular, mientras que los eucariotas tienen varios cromosomas que son lineales. En las células procariotas no existe un citoesqueleto, mientras que en los eucariotas sí. En ambas existe el citoplasma, como hemos dicho anteriormente, y para la locomoción, es decir, para el desplazamiento de estas células, las células procariotas tienen el flagelo bacteriano. En células eucariotas podemos encontrar para el desplazamiento en algunas células cilios, flagelos y en algunos casos también pseudópodos. Bien, hemos hablado antes de los ribosomas, que ya lo hemos comparado, y nos pasamos al metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo, lo que queremos decir es metabolismo principal. Entonces, en procariotas podemos encontrar bacterias que son aeróbicas, otras que son anaeróbicas estrictamente, es decir, solo pueden realizar su metabolismo en ausencia de oxígeno. Y en el caso de los eucariotas, su metabolismo principal siempre es de tipo aeróbico, aunque hay algunas células que en ausencia de oxígeno pueden hacer un proceso de fermentación, como la fermentación láctica que ocurre en las células musculares. Esas células musculares, cuando hay poco oxígeno, hacen esa fermentación para seguir obteniendo energía, aunque obtienen menos energía de las moléculas de glucosa mediante dicho proceso. Continuamos con la división celular, que en el caso de procariotas se llama división binaria, fisión simple, y en el caso de eucariotas se denomina mitosis. Y por último, en el
caso de los procariotas, las enzimas respiratorias se encuentran en los mesosomas, que son repliegues de la membrana plasmática, mientras que en eucariotas los encontramos dentro de un orgánulo con doble membrana, que son las mitocondrias, que como hemos dicho anteriormente, proceden evolutivamente de bacterias que se acoplaron a una célula mediante un proceso de endosimbiosis. A continuación vamos a hablar de los típicos ejemplos en los que encontramos esta organización, la organización procariota o la eucariota. En el caso de la procariota estamos hablando siempre de organismos unicelulares, como pueden ser las bacterias, las cianobacterias o los micoplasmas. Cuando hablamos de eucariota podemos encontrar organismos tanto unicelulares como pluricelulares. Algunos ejemplos, bueno, o los típicos grupos en los que podemos clasificarlos son los protozoos, las algas, los hongos, las plantas y los animales. Y todos estos organismos están compuestos por células eucariotas. Hay que hablar especialmente de los micoplasmas porque son unas bacterias distintas, ya que no tienen pared celular. Este tipo de bacterias, que en realidad tienen genomas pequeños y que son sencillas, tienen un bajo contenido de guanina citosina en su material genético, y hay alrededor de 100 especies reconocidas dentro del género Mycoplasma. Como no tienen pared celular, ¿qué pasa? Que estos micoplasmas no son sensibles a los antibióticos que bloquean la síntesis de pared celular, como puede ser la penicilina o otros antibióticos del tipo beta-lactámicos. Pasamos a la célula procariota. La célula procariota es el tipo de célula más simple y es la base evolutiva del resto de los seres vivos, ya que por evolución va a dar lugar al resto de células. Pertenecen al reino Monera y son muy pequeñas. A continuación, detallaremos ciertos aspectos de su estructura. En primer lugar, tenemos la membrana plasmática. La membrana plasmática de las células procariotas presenta unas invaginaciones que denominamos mesosomas, que están vinculadas a procesos de división celular, respiración celular y secreción de sustancias. La membrana plasmática de células procariotas no presenta colesterol, a diferencia de la membrana plasmática que encontramos en las células eucariotas. En esa membrana plasmática hay proteínas abundantes y algunas de ellas con función enzimática que se encargan del metabolismo y de la duplicación del ADN. Esto es muy importante ya que, como hemos dicho antes, los mesosomas son las invaginaciones de la membrana plasmática en la que se producen ciertos procesos de división, de respiración celular y de secreción. Por lo tanto, estas enzimas están vinculadas a esos procesos. A continuación hablaremos de la pared celular. La pared celular de las células procariotas es rígida y es responsable de la forma celular. Además de dar consistencia, también protege de roturas osmóticas o desequilibrios osmóticos que hayan en el entorno y que pudieran matar a la bacteria. El componente principal de estas paredes son los péptidoglucanos o mureínas, y según su organización puede ser gram positiva o gram negativa. Todos estos datos los veremos más adelante en el tema que está dedicado a las bacterias. En el caso de los micoplasmas, como hemos visto anteriormente, no existe la pared celular. Vamos a hablar ahora del citoplasma. En el citoplasma de la célula procariota no encontramos orgánulos membranosos. El único tipo de orgánulo que encontramos son los ribosomas, que además son 70S y son orgánulos sencillos. Existen vesículas con paredes proteicas que tienen distintas funciones. En primer lugar, podemos hablar de los clorosomas, que están presentes en cianobacterias y que tienen pigmentos fotosintéticos que les van a permitir realizar la fotosíntesis. También encontramos los carboxisomas, que tienen enzimas que permiten la incorporación de CO2 del medio y que por lo tanto son vitales para las cianobacterias o células que realicen funciones fotosintéticas o reacciones fotosintéticas. También encontramos algunas vesículas que contienen gas en su interior. Es importante destacar que las células procariota, por la presencia de su pared, no realizan funciones de fagocitosis ni pinocitosis y tampoco digestión intracelular. Además, no presentan corriente citoplasmática. Ahora hablaremos del material genético. El nucleoide es la región de la célula en la que nos encontramos el material genético de la bacteria. Se suele encontrar en el centro de la célula, pero no hablamos de un núcleo verdadero, ya que no existe una membrana nuclear que separe el material genético del citoplasma. Este material genético es ADN y está densamente empaquetado.
El cromosoma bacteriano, que es el principal material genético de la célula procariota, tiene un aspecto fibrilar y además, como hemos dicho anteriormente, es ADN circular bicatenario y además es desnudo, no presenta proteínas asociadas permanentemente. Tenemos que tener en cuenta que existe solo un cromosoma bacteriano que, como hemos dicho, es bicatenario y circular. Pero además del cromosoma principal bacteriano, tenemos los plásmidos, que están compuestos por una doble hélice de ADN circular y que tienen información adicional, es decir, son como habilidades adicionales que tiene la célula procariota gracias a estos materiales genéticos. Los plásmidos permiten, por ejemplo, tener resistencia a ciertos antibióticos, les dan algunas habilidades de degradación de sustancias difícilmente biodegradables o también les permite unirse a otras bacterias mediante procesos conjugativos o parasexuales gracias a los pili, que son unas conexiones citoplasmáticas entre bacterias y de las que hablaremos más adelante. Por último, vamos a hablar de otros elementos adicionales de la bacteria. Tenemos los flagelos, que son apéndices externos que están implicados en el movimiento, y otros apéndices rígidos, como por ejemplo los pelos o pili, que son un poquito más largos que la fimbria y participan en el intercambio de materia genética o de información genética entre bacterias. Este proceso se denomina conjugación y permite el intercambio de plásmidos, que hemos visto anteriormente lo que eran. Las fimbrias son un poquito más cortas y participan en procesos de adhesión al hospedador. También tenemos las cápsulas y capas mucosas, que son envolturas de naturaleza mucosa por fuera de la pared celular y que sirven de cubierta protectora. Protegen, por ejemplo, de la desecación y de la fagocitosis, que puede ser un mecanismo de defensa del hospedador en el que se encuentra la bacteria. Además, también es un depósito de alimentos y permite la eliminación de sustancias de desecho, así como, lo que hemos dicho antes, la adhesión de la bacteria a células animales del hospedador. Esto es lo que provocaría infecciones, por ejemplo, en el ser humano, la adhesión de bacterias con cápsulas que evitan nuestros procesos defensivos. Por último, tenemos sistemas internos de membrana que suelen ser escasos en el caso de bacterias, es decir, no suelen aparecer en bacterias, pero algunas bacterias de tipo autótrofo sí que presentan estos sistemas y les permiten realizar la fotosíntesis o facilitan el proceso de fotosíntesis. Aquí tenemos la típica ilustración de la célula procariota, donde vemos algunas inclusiones dentro del citoplasma, que eran esas vesículas con paredes proteicas que hemos comentado anteriormente, los ribosomas 70S, también vemos la pared celular, aquí justo en mitad, vemos también la cápsula externa, el flagelo, el citoplasma, como hemos comentado anteriormente, la membrana plasmática, y el nucleoide, que recordamos que es esa región en la que podemos encontrar el cromosoma bacteriano. Aquí vemos también la imagen de la fimbria, que como hemos dicho es un poquito o son un poquito más cortas que las pilis, es decir, los pili eran esas prolongaciones que permitían la conjugación y el intercambio de material genético entre bacterias. Continuamos con la evolución celular. Los fósiles más antiguos que conocemos de procariotas datan de hace 3.500 millones de años. Sin embargo, los eucariotas parece ser que aparecieron hace unos 700 millones de años, o por lo menos los fósiles que conocemos datan de aquella época, de hace 700 millones de años. Toda la evolución celular se resume en la teoría endosimbiótica que fue propuesta por Lynn Margulis. En ella, lo que podemos ver es que la asociación de células procariotas dio lugar a células eucariotas más complejas. Os recuerdo que la simbiosis sería la relación beneficiosa entre dos especies diferentes que llegado el momento no pueden vivir por separado. Por lo tanto, esta asociación es inicialmente temporal, pero con el tiempo se hace permanente. Podemos hablar de varios pasos de endosimbiosis. En primer lugar tenemos las premitocondrias, que serían células bacterianas capaces de oxidar los alimentos de las células hospedadoras proporcionando energía. En este caso, estas premitocondrias darían evolutivamente a las mitocondrias de las células eucariotas. Por otro lado, tenemos las cianobacterias, que suministrarían alimentos a las células mediante la fotosíntesis, obteniendo los recursos para hacer la fotosíntesis
de las células hospedadoras. Con el tiempo, estas cianobacterias darían lugar a los cloroplastos de las células eucariotas vegetales. También podemos hablar de las espiroquetas, que son bacterias que tienen forma en espiral y podrían dar lugar a centriolos y flagelos de células eucariotas. También tenemos que comentar que hay antiguas bacterias que entran en las células hospedadoras por endocitosis, por lo que eso podría explicar la doble membrana que encontramos en los orgánulos que hemos mencionado. Una membrana que pertenecería a la bacteria propia y una segunda membrana que pertenecería a la célula hospedadora que cogió a la premitocondria o la cianobacteria. Por lo tanto, tendría esa doble membrana, la propia de la bacteria y una segunda que procedería del proceso de endocitosis. La teoría endosimbiótica está avalada por los siguientes hechos. En primer lugar, tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen ADN desnudo y circular, que es típico de procariotas. Recordamos que ADN desnudo significa que no está asociado a proteínas de forma permanente. En segundo lugar, tanto cloroplastos como mitocondrias tienen ribosomas 70S, típicos de células procariotas. En tercer lugar, ambos orgánulos proceden de otros preexistentes, puesto que pasan de la célula madre a la célula hija mediante el citoplasma. Poseen, como hemos dicho antes, una doble membrana, una propia de la bacteria inicial y otra procedente del proceso de fagocitosis o de endocitosis que ayudó a entrar a esa bacteria a la célula hospedadora. Por último, hay que destacar que la membrana interna de la mitocondria posee un tipo de fosfolípido que solo se ha encontrado en las membranas de los organismos procariotas. En este dibujo de aquí podemos ver cómo se produciría ese proceso. En primer lugar tendríamos una bacteria o un organismo procariota ameboide anaeróbico que fagocitaría o que por un proceso de endocitosis cogería una bacteria aeróbica y también una espiroqueta procariota. Esto daría lugar a una célula eucariota que ya tendría las mitocondrias y un flagelo que provendría de la espiroqueta. Además, en el segundo paso de esa endosimbiosis, algunas de las células captarían cianobacterias procarióticas que darían lugar a lo que conocemos como cloroplastos y generaría la célula eucariota vegetal. Otro paso evolutivo importante fue el salto de la unicelularidad a la pluricelularidad. Esto implica un reparto de funciones entre todas las células que forman el organismo. En los organismos pluricelulares hay que tener en cuenta que toda la masa celular se organiza a partir de una única célula inicial que prolifera, dando lugar al organismo pluricelular. Hay una diferenciación de funciones basado en la existencia de una memoria celular, lo cual va a determinar el tipo de célula en la que se tiene que convertir cada una de ellas. Por ejemplo, a partir de la célula inicial de un ser humano, el cigoto, generamos células con distintas funciones como puede ser una neurona o un hepatocito. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El proceso de diferenciación celular está controlado internamente y una vez concluye, esta diferenciación es prácticamente irreversible, aunque haya variaciones en las condiciones iniciales del desarrollo del organismo. Tenemos una serie de células madre que son las totipotentes, que son capaces de dar lugar a todas las células de nuestro organismo. Sin embargo, en su proceso de especialización dará lugar a las células madre pluripotentes que ya están algo especializadas y que solo pueden dar lugar a ciertos tipos de células del sistema al que pertenecen. Por ejemplo, hay células madres pluripotentes del sistema circulatorio, otras del sistema nervioso
y otras, por ejemplo, del sistema inmune. Por lo tanto, las pluripotentes del circulatorio solo pueden dar lugar a células del sistema circulatorio, las pluripotentes del nervioso solo dan lugar a las células del sistema nervioso y las pluripotentes del sistema inmune o inmunológico solo podrán dar lugar a células de ese sistema. Pero las totipotentes pueden dar lugar a todo tipo de células de un organismo. Por lo tanto, aquí vemos que una vez se alcanza cierto grado de diferenciación, no se puede volver hacia atrás y ya está determinada parte de su función. Por último, podemos ver la evolución del organismo desde un antepasado común. Cerca de ese antepasado común tenemos las bacterias más antiguas, con una estructura más antigua, que son las arqueobacterias. Después se produciría un paso evolutivo, una separación evolutiva, dando lugar a las bacterias o eubacterias que tienen un proceso evolutivo distinto y que por lo tanto son más modernas o más cercanas en el tiempo al último dominio que conocemos, al último grupo evolutivo que serían los eucariotas, donde encontramos todas las células de tipo eucariota. Esta organización se denomina árbol de la vida en tres dominios. Y esos tres dominios son el dominio arqueobacteria, el dominio bacteria o eubacteria y el dominio eucaria o eucariota. Y ahí podemos ver otro árbol de la vida con los tres dominios.